Era una mañana ordinaria de junio en 2003, cuando el paleontólogo chino Xu Xing se quedó completamente paralizado frente a una losa de piedra. Sus manos temblaban, no podía apartar la mirada. Allí, perfectamente preservado en roca de 100 millones de años de antigüedad, yacía algo que desafiaba todo lo que la ciencia había establecido sobre los dinosaurios. No era el tamaño lo que le perturbaba, ni la forma del cráneo, ni siquiera la posición del esqueleto. Era otra cosa, algo que cubría completamente el cuerpo de la criatura, algo tan delicado y perfectamente conservado que parecía que el animal hubiera muerto apenas ayer. Xu Xing cerró los ojos, los abrió de nuevo, y lo que vio seguía allí, desafiándole, retándole a explicar lo imposible. El equipo que le rodeaba guardó silencio. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros se acercaron con una mezcla de fascinación y terror científico, porque lo que tenían frente a ellos no debería existir. No según los libros de texto, no según décadas de consenso paleontológico. Y sin embargo, allí estaba, preservado con una claridad escalofriante que haría que los próximos 20 años de paleontología se convirtieran en un campo de batalla científico donde las certezas se desmoronarían una por una. Este no es un relato de ciencia ficción. Es la historia real de un descubrimiento que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber sobre el pasado de nuestro planeta. Un fósil tan extraordinario, tan perturbador, tan revolucionario, que algunos científicos se negaron a aceptarlo. Otros intentaron explicarlo de formas cada vez más desesperadas. Y los más valientes se atrevieron a decir lo que nadie quería admitir, que habíamos estado equivocados todo el tiempo. Hoy te invito a descubrir este misterio conmigo. Te invito a sumergirte en una historia de ciencia, controversia, egos heridos y verdades incómodas. Pero antes de comenzar este viaje extraordinario, si te apasionan los misterios del pasado y los descubrimientos que cambian nuestra comprensión del mundo, déjame un comentario diciéndome qué opinas sobre los fósiles que desafían nuestras creencias. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia fascinante como esta. Tu like me ayuda enormemente a seguir trayéndote contenido de calidad. Gracias. Y ahora sí, prepárate para conocer el fósil que nadie se atrevió a explicar. China y la revolución paleontológica. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, debemos primero viajar al noreste de China, a la provincia de Liaoning, una región que en las últimas 3 décadas se ha convertido en el epicentro más importante de la paleontología mundial. No es exageración decir que Liaoning ha revolucionado completamente nuestra comprensión de la evolución de las aves y los dinosaurios, superando incluso a yacimientos legendarios como Hell Creek en Estados Unidos o la Patagonia, Argentina. ¿Por qué Liaoning es tan especial? La respuesta yace en un evento catastrófico que ocurrió hace aproximadamente 125 a 120 millones de años, durante el periodo Cretácico temprano. En aquella época, esta región no era la zona industrial y poblada que es hoy, sino un paisaje dominado por lagos antiguos rodeados de volcanes activos. Cuando estos volcanes entraban en erupción, no producían los dramáticos flujos de lava que imaginamos, sino algo mucho más letal: flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son avalanchas sobrecalentadas de gas, ceniza y fragmentos de roca que descienden por las laderas de los volcanes a velocidades que pueden superar los 700 kilómetros por hora, con temperaturas que alcanzan los 1000 grados Celsius. Son prácticamente imposibles de escapar. Cuando uno de estos flujos impactaba los ecosistemas del Cretácico temprano en Liaoning, la muerte era instantánea y masiva. Miles de organismos, desde dinosaurios hasta mamíferos, primitivos, desde insectos hasta plantas, eran sepultados en cuestión de minutos bajo capas de ceniza volcánica finísima. Esta muerte súbita y el entierro inmediato crearon condiciones perfectas para una preservación excepcional. La ceniza volcánica
Al ser tan fina, penetraba en cada cavidad, envolvía cada estructura, sellaba cada tejido antes de que la descomposición pudiera destruirlos. Con el tiempo, esta ceniza se transformó en una roca sedimentaria de grano fino, conocida como lutita, que actuó como una cápsula del tiempo perfecta. El resultado es la formación Yixian, uno de los yacimientos fosilíferos más importantes del mundo, parte de un grupo geológico más amplio conocido como las Biota de Jehol. Estos depósitos no solo han preservado huesos, sino también tejidos blandos que normalmente se pierden en el registro fósil. Contenidos estomacales, membranas de huevos, estructuras reproductivas y lo más extraordinario de todo, impresiones detalladas de plumas, pelo y otras estructuras integumentarias. Desde principios de los años 1990, cuando los primeros fósiles extraordinarios comenzaron a aparecer en los mercados locales y eventualmente llegaron a manos de científicos, Liaoning se convirtió en una mina de oro paleontológica. Cada año traía descubrimientos asombrosos: dinosaurios con alas membranosas, mamíferos que planeaban entre los árboles, aves primitivas con garras en las alas y dientes en el pico. Pero ninguno de estos hallazgos prepararía al mundo científico para lo que estaba por venir. Durante décadas, los paleontólogos habían debatido acaloradamente sobre la relación evolutiva entre los dinosaurios y las aves. La teoría de que las aves descendían de los dinosaurios terópodos, propuesta originalmente en el siglo XIX y revitalizada en los años 1960 y 1970 por científicos como John Ostrom, enfrentaba resistencia significativa. Los críticos argumentaban que faltaban eslabones perdidos, formas intermedias que mostraran claramente la transición de reptiles escamosos a aves emplumadas. El primer gran golpe a esta resistencia llegó en 1996 con el descubrimiento de Sinosauropteryx prima, un pequeño dinosaurio terópodo del tamaño de un pavo que poseía estructuras filamentosas cubriendo su cuerpo. Inicialmente, hubo debate sobre si estas estructuras eran realmente protoplumas o simplemente fibras de colágeno, descompuestas de la piel. Pero la evidencia era convincente. Sinosauropteryx tenía una cubierta corporal que no era ni escamas típicas de reptiles, ni plumas completamente desarrolladas, sino algo intermedio. Este descubrimiento abrió las compuertas. En los años siguientes, docenas de especies de dinosaurios emplumados fueron descritas de Liaoning. Caudipteryx, con plumas en la cola y los brazos pero incapaz de volar. Microraptor, un pequeño terópodo de 4 alas. Dilong, un tiranosaurio primitivo cubierto de protoplumas. Cada nuevo hallazgo agregaba otra pieza al rompecabezas evolutivo, demostrando más allá de cualquier duda razonable que las plumas no habían evolucionado originalmente para el vuelo, sino probablemente para aislamiento térmico o exhibición visual. Para el año 2003, la comunidad paleontológica había aceptado en gran medida que muchos dinosaurios terópodos tenían plumas. El debate se había trasladado a detalles más sutiles. ¿Qué grupos tenían plumas? ¿Cuándo evolucionaron las plumas complejas con barbas y bárbulas? Los grandes terópodos como Tyrannosaurus rex conservaban plumas en la edad adulta o las perdían como hacen los elefantes con el pelo. Era en este contexto de revolución científica en marcha que Xu Xing y su equipo se encontraron frente a aquel fósil extraordinario en 2003. Pero lo que vieron ese día no era simplemente otro dinosaurio emplumado. Era algo mucho más perturbador, algo que expandiría el debate en direcciones que nadie había anticipado. El descubrimiento, cuando la realidad supera la imaginación. El fósil llegó a manos de Xu Xing a través de canales que son comunes en la paleontología china. Un agricultor local lo había descubierto en una cantera mientras extraía losas de piedra para la construcción. Reconociendo que podría tener valor, el agricultor contactó con intermediarios que eventualmente lo vendieron a un museo local. El museo, reconociendo que el espécimen era excepcional, contactó con Xu Xing, uno de los paleontólogos más destacados de China y un experto mundial en dinosaurios emplumados.
Cuando Xu Xing vio por primera vez el fósil, quedó inmediatamente impactado por su estado de preservación. La losa de roca, de color gris claro con tonos beige, medía aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho. En el centro, perfectamente conservado en posición de muerte, yacía un esqueleto casi completo de un dinosaurio del tamaño de un perro grande. Pero no era el esqueleto lo que captaba la atención. Rodeando el esqueleto, extendiéndose desde cada hueso, cubriendo literalmente cada centímetro del cuerpo del animal, había un halo oscuro. Al principio, bajo la luz tenue del laboratorio, parecía simplemente una decoloración de la roca. Pero cuando Xu Xing acercó una luz más potente y examinó el halo con una lupa, sintió que se le helaba la sangre. El halo estaba compuesto por miles, quizás millones, de estructuras delicadas y filamentosas. No eran simples filamentos como los de Sinosauropteryx. Estas eran plumas complejas, completamente desarrolladas, con un raquis central del que se ramificaban barbas. Y de estas barbas se extendían bárbulas, exactamente como las plumas de las aves modernas. Había plumas de contorno cubriendo el cuerpo, plumas más largas en los brazos, que formaban claramente estructuras similares a alas, plumas en la cola dispuestas en un patrón de abanico. La preservación era tan exquisita que en algunas áreas se podían distinguir las estructuras microscópicas responsables de la coloración. Pero había más. El animal tenía una cabeza grande y robusta, con mandíbulas poderosas llenas de dientes cónicos y afilados como cuchillas. Las cuencas oculares eran grandes, sugiriendo visión aguda. El cuello era relativamente corto pero musculoso. Los brazos eran largos y terminaban en manos con 3 dedos, cada uno armado con garras curvas y afiladas de más de 5 centímetros de longitud. Las patas traseras eran extremadamente robustas y poderosas, con el segundo dedo de cada pie portando una garra hipertrofiada en forma de hoz que medía más de 10 centímetros de largo. Xu Xing reconoció inmediatamente la morfología general. Este era un dromeosáurido, un miembro de la familia de dinosaurios terópodos que incluye al famoso Velociraptor y al Deinonychus. Los dromeosáuridos eran depredadores ágiles y sofisticados, probablemente los dinosaurios más inteligentes que jamás existieron, con cerebros proporcionalmente grandes y comportamientos de caza complejos. La garra en forma de hoz en cada pie trasero era su arma característica, utilizada para desgarrar a las presas en ataques de salto coordinados. Pero ningún dromeosáurido conocido hasta ese momento había sido encontrado con una cubierta de plumas tan extensiva y bien preservada. Los pocos dromeosáuridos con evidencia de plumas mostraban solo impresiones parciales o estructuras simples. Este animal estaba completamente emplumado, desde la punta del hocico hasta la punta de la cola, con plumas tan complejas y sofisticadas como las de muchas aves modernas. Xu Xing pasó las siguientes semanas examinando meticulosamente cada centímetro del fósil. Tomó cientos de fotografías bajo diferentes ángulos y condiciones de iluminación. Consultó con colegas especializados en la estructura de las plumas. Llevó a cabo análisis con microscopio electrónico de barrido de algunas de las impresiones de plumas, revelando detalles microscópicos de su estructura. Todos los análisis confirmaban lo mismo. Estas eran plumas genuinas, completamente desarrolladas, indistinguibles en su estructura básica de las plumas de las aves voladoras modernas. Pero había un problema enorme, un problema que mantendría a Xu Xing despierto durante noches enteras. Este animal, con sus plumas magníficas y su cubierta completa de aislamiento térmico, era un depredador especializado del tamaño de un lobo. Pesaba probablemente entre 20 y 25 kilogramos. Sus patas traseras eran pesadas y musculosas, construidas para la potencia más que para la velocidad extrema. Sus brazos, aunque largos y con estructuras similares a alas, eran claramente demasiado pequeños y débiles para soportar el peso del animal en vuelo. La estructura del esternón y la cintura escapular
carecía de las características especializadas necesarias para el vuelo batido. Este animal no podía volar. Definitivamente, inequívocamente, no podía volar. Entonces, ¿por qué tenía plumas tan elaboradas y completamente desarrolladas? ¿Por qué invertir tanta energía evolutiva en desarrollar estas estructuras complejas si no las usaba para volar? Las plumas modernas son increíblemente costosas de producir en términos de energía y nutrientes. Requieren proteínas especializadas, queratinas complejas y un mantenimiento constante. Las aves modernas dedican horas cada día al acicalamiento de sus plumas. Evolutivamente, las estructuras tan costosas solo se mantienen si proporcionan beneficios significativos que superen sus costos. Xu Xing sabía que esta pregunta sacudiría la paleontología. Durante años, el paradigma dominante había sido que las plumas evolucionaron para el vuelo, o al menos para planear. Las protoplumas simples pudieron haber evolucionado primero para aislamiento térmico, pero la transición a plumas complejas con barbas y bárbulas se había asumido que estaba impulsada por la selección para la capacidad de vuelo. Este fósil ponía ese paradigma patas arriba. Aquí había un animal terrestre, un depredador cursorial que cazaba en el suelo, que nunca voló ni planeó, y sin embargo poseía algunas de las plumas más complejas encontradas en cualquier dinosaurio no aviano. Xu Xing tituló el espécimen Sinornithosaurus milleni, el lagarto ave chino del milenio, en honor al nuevo milenio en el que fue descubierto. El nombre era apropiado, pero también irónicamente engañoso. Este no era realmente un lagarto ave, era algo más extraño. Un dinosaurio que había desarrollado de forma independiente muchas de las características de las aves modernas, incluidas plumas complejas, pero que seguía siendo fundamentalmente un dinosaurio terrestre y depredador. La publicación del descubrimiento en 2003 causó una sensación inmediata en la comunidad paleontológica. Las revistas científicas más prestigiosas compitieron por publicar el artículo. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia. Pero junto con la emoción vino algo más: escepticismo, controversia y, en algunos círculos, negación absoluta. La controversia, cuando la ciencia se encuentra con la incredulidad. La reacción inicial al descubrimiento de Sinornithosaurus milleni fue mixta, y esa es una forma educada de describirla. Algunos paleontólogos, especialmente aquellos que habían estado a la vanguardia de la revolución de los dinosaurios emplumados, acogieron el descubrimiento con entusiasmo. Aquí había evidencia clara y espectacular de que las plumas complejas habían evolucionado en contextos que no tenían nada que ver con el vuelo. Esto apoyaba teorías alternativas sobre la función original de las plumas: aislamiento térmico, exhibición visual, señalización social, incubación de huevos. Pero otros científicos, particularmente aquellos de la vieja guardia que habían pasado décadas estudiando la evolución del vuelo, se mostraron profundamente escépticos. Sus críticas tomaron varias formas, algunas científicamente legítimas, otras rayanas en la desesperación. La primera línea de crítica cuestionaba la preservación. Algunos científicos argumentaban que las plumas podrían ser simplemente artefactos de la preservación, productos de la descomposición del tejido o de procesos geológicos que creaban estructuras que parecían plumas pero que no lo eran. Señalaban casos anteriores donde supuestos tejidos blandos resultaron ser pseudofósiles o contaminación moderna. Xu Xing y su equipo respondieron con análisis exhaustivos. Utilizaron microscopía electrónica de barrido para examinar las estructuras a nivel microscópico, revelando detalles de la ultraestructura de las plumas que no podrían ser reproducidos por procesos tafonómicos o de descomposición. Compararon las impresiones con plumas modernas y con otros fósiles de plumas bien establecidos. En cada análisis, las estructuras mostraban todas las características de plumas genuinas: raquis, centrales con morfología distintiva, ramificación jerárquica de barbas y bárbulas, patrones de superposición consistentes con el aislamiento corporal.
Más convincentemente, utilizaron análisis químicos para detectar la presencia de beta-queratina, la proteína especializada que forma las plumas, en las impresiones fósiles. Aunque la queratina original se había degradado hace mucho tiempo, había dejado firmas químicas distintivas que podían detectarse. Estas firmas estaban presentes en las impresiones de plumas, pero ausentes en las rocas circundantes, confirmando que estas estructuras eran restos genuinos de tejidos biológicos ricos en queratina. La segunda línea de crítica era más sutil, pero potencialmente más devastadora. Algunos científicos cuestionaban la interpretación anatómica del fósil. Argumentaban que tal vez Sinornithosaurus no era realmente un dromeosáurido terrestre, sino un pariente cercano de las aves primitivas que sí tenía capacidad de vuelo o planeo. Sugerían que las adaptaciones para el vuelo podrían no ser obvias en el fósil debido a preservación incompleta o a que estas estructuras eran cartilaginosas y no se fosilizaron. Esta crítica era más difícil de refutar completamente, pero Xu Xing y sus colegas presentaron múltiples líneas de evidencia en contra. Primero, la anatomía postcraneal de Sinornithosaurus era claramente la de un animal terrestre. Las proporciones de las extremidades, la estructura de la pelvis, la curvatura de las garras de los pies, todo indicaba un animal adaptado para correr y saltar en el suelo, no para volar o trepar en árboles. Segundo, el peso estimado del animal, basado en reconstrucciones volumétricas del cuerpo, era simplemente demasiado alto para el vuelo sostenido con la superficie alar disponible. Las leyes de la física son inflexibles. Para volar, un animal necesita generar suficiente sustentación para superar su peso, y esto requiere una relación específica entre la superficie alar y la masa corporal. Sinornithosaurus fallaba en este requisito por un margen considerable. Tercero, la estructura del esternón, el hueso del pecho donde se anclan los músculos de vuelo en las aves, carecía de la quilla prominente que caracteriza a las aves voladoras. Esta quilla es esencial porque proporciona el área de anclaje para los enormes músculos pectorales que impulsan el aleteo. Sin ella, el vuelo batido es imposible. Pero quizás la crítica más reveladora no vino de argumentos científicos, sino de reacciones emocionales. En conferencias y simposios, algunos paleontólogos mayores expresaban abiertamente su incomodidad con el descubrimiento. Esto no tiene sentido evolutivo, decía uno. ¿Por qué evolucionarían plumas tan complejas sin la presión selectiva del vuelo?, preguntaba otro. Uno particularmente memorable declaró en una conferencia: prefiero esperar más evidencia antes de reescribir los libros de texto basándome en un solo fósil, por espectacular que sea. Esta resistencia revelaba algo profundo sobre cómo funciona la ciencia. A pesar del ideal de objetividad, los científicos son humanos, y los humanos se apegan a sus teorías, especialmente cuando han invertido décadas de su carrera en desarrollarlas y defenderlas. El paradigma de que las plumas complejas evolucionaron para el vuelo había sido tan dominante durante tanto tiempo que muchos científicos simplemente no podían o no querían abandonarlo, incluso frente a evidencia contradictoria. Pero la ciencia también tiene mecanismos para superar esta inercia. Uno de los más poderosos es la acumulación de evidencia de múltiples fuentes independientes. Y eso es exactamente lo que comenzó a suceder en los años siguientes a la publicación de Sinornithosaurus. Más descubrimientos. Cuando un fósil se convierte en una tendencia. Si Sinornithosaurus hubiera sido un hallazgo único, aislado, su impacto podría haberse limitado a debates académicos de nicho. Pero la paleontología tiene una forma de validar o refutar descubrimientos controvertidos, más fósiles. Entre 2003 y 2010, una cascada de nuevos descubrimientos de Liaoning y otros yacimientos confirmaron y expandieron el patrón revelado por Sinornithosaurus. Estos descubrimientos transformaron una anomalía en una tendencia y una tendencia en una revolución científica. En 2007 se describió Epidexipteryx hui,
un pequeño dinosaurio terópodo del tamaño de una paloma que poseía 4 plumas ornamentales extraordinariamente largas en la cola, cada una midiendo más de 20 centímetros de longitud, más del doble de la longitud de su cuerpo. Estas plumas eran claramente para exhibición, no para vuelo. El animal tenía brazos cortos, sin plumas de vuelo, y un cuerpo rechoncho inadecuado para el vuelo. Sin embargo, las plumas de la cola eran espectacularmente complejas, con barbas bien desarrolladas creando estructuras similares a cintas. En 2009 llegó Anchiornis huxleyi, un pequeño terópodo del Jurásico tardío de China, unos 10 millones de años más antiguo que Sinornithosaurus. Anchiornis estaba completamente cubierto de plumas, incluidas plumas largas en los brazos y las patas que formaban 4 alas. Pero a diferencia de Microraptor, que probablemente podía planear, Anchiornis tenía proporciones corporales que sugerían capacidades de vuelo muy limitadas o nulas. Lo más extraordinario es que los investigadores pudieron reconstruir la coloración de sus plumas utilizando análisis de melanosomas, las organelas que contienen pigmentos. Anchiornis resultó tener un plumaje dramático de blanco y negro con una cresta roja en la cabeza, un patrón de coloración claramente diseñado para exhibición visual, no para vuelo. En 2012, se describió Yutyrannus wallei, un tiranosaurio primitivo de 9 metros de longitud y aproximadamente 1,4 toneladas de peso. Esto lo convertía en el animal emplumado más grande jamás descubierto. El fósil mostraba parches extensos de protoplumas filamentosas cubriendo el cuerpo. Yutyrannus era obviamente un depredador terrestre, incapaz de cualquier forma de vuelo. Las plumas solo podían servir para aislamiento térmico en el clima frío del Cretácico temprano de Liaoning. Cada uno de estos descubrimientos reforzaba el mismo mensaje. Las plumas complejas no eran exclusivas de los animales voladores. Habían evolucionado en una amplia variedad de dinosaurios terópodos, desde pequeños arborícolas hasta gigantescos depredadores terrestres, en contextos que claramente no tenían nada que ver con el vuelo. Pero quizás el descubrimiento más impactante llegó en 2014 con Culindadromeus sabaecalicus, un pequeño dinosaurio ornitisquio de Siberia. Este hallazgo fue revolucionario porque los ornitisquios son un grupo completamente diferente de dinosaurios, no relacionados cercanamente con los terópodos o las aves. Los ornitisquios incluyen dinosaurios famosos como Triceratops, Stegosaurus e Iguanodon. Hasta 2014, se había asumido que solo los terópodos habían evolucionado plumas. Culindadromeus cambió todo eso. Este pequeño herbívoro poseía 3 tipos diferentes de estructuras integumentarias: escamas en las patas, estructuras filamentosas simples en el cuerpo y estructuras más complejas similares a plumas en los brazos y las piernas. La implicación era asombrosa. O las plumas habían evolucionado mucho antes en la historia de los dinosaurios y estaban presentes en el ancestro común de todos los dinosaurios, o habían evolucionado independientemente múltiples veces. Cualquiera de las 2 opciones era revolucionaria. Si las plumas eran ancestrales a todos los dinosaurios, entonces potencialmente muchos dinosaurios, incluidos algunos de los más icónicos, podrían haber tenido plumas en alguna etapa de su desarrollo. Si habían evolucionado independientemente múltiples veces, entonces las plumas no eran una adaptación única vinculada al vuelo, sino una solución evolutiva que múltiples linajes habían desarrollado para resolver problemas comunes como la termorregulación o la comunicación visual. Estos descubrimientos transformaron completamente el debate. Para mediados de la década de 2010, la comunidad paleontológica había aceptado en gran medida que las plumas complejas no evolucionaron originalmente para el vuelo. El consenso emergente era que las plumas habían evolucionado primero para funciones como aislamiento térmico, impermeabilización, camuflaje y, crucialmente, exhibición visual y señalización social. La función de las plumas, redescubriendo el propósito.
con la aceptación de que las plumas complejas podían existir en animales no voladores. La pregunta científica cambió de ¿cómo es esto posible? A ¿por qué evolucionaron estas estructuras? Esta pregunta llevó a los paleontólogos a reexaminar fundamentalmente sus suposiciones sobre la evolución de las plumas y a desarrollar nuevas teorías respaldadas por evidencia de múltiples disciplinas. La teoría más respaldada actualmente es que las plumas evolucionaron originalmente para la termorregulación. Los dinosaurios terópodos, basándose en múltiples líneas de evidencia, incluidos el análisis de isótopos, la estructura ósea y la anatomía del corazón y los pulmones, eran animales de sangre caliente, o al menos con metabolismos elevados, similares a los de las aves y mamíferos modernos. Mantener una temperatura corporal elevada requiere aislamiento para prevenir la pérdida de calor, especialmente en climas templados o fríos. Los mamíferos evolucionaron el pelo para este propósito. Los dinosaurios terópodos aparentemente evolucionaron protoplumas. Inicialmente, estas estructuras eran filamentos simples, similares al pelo de los mamíferos, que atrapaban una capa de aire cerca de la piel, reduciendo la pérdida de calor por convección. Una vez que estas protoplumas simples estaban en su lugar, la selección natural podía refinarlas y elaborarlas para funciones adicionales. Aquí es donde entra la exhibición visual y la señalización social. Los dinosaurios, como sus descendientes las aves, eran animales visualmente orientados con vista a color. La capacidad de producir patrones visuales distintivos en el plumaje habría sido inmensamente valiosa para la comunicación intraespecífica. Las plumas de exhibición podrían haberse usado para selección sexual. Los machos con plumajes más elaborados y coloridos podrían haber sido preferidos por las hembras, similar a cómo los pavos reales machos exhiben sus colas elaboradas. Esto crearía una presión selectiva poderosa para la evolución de plumas cada vez más complejas y coloridas, completamente independiente de cualquier función de vuelo. Reconocimiento de especies. Los patrones distintivos de plumaje podrían haber ayudado a los individuos a identificar miembros de su propia especie, importante en ecosistemas con múltiples especies relacionadas viviendo en simpatría. Señalización de estatus. Dentro de los grupos sociales, el plumaje elaborado podría haber señalado dominancia, salud o calidad genética, afectando las jerarquías sociales y el acceso a recursos. Camuflaje y cripsis. Ciertos patrones de plumaje podrían haber ayudado a los depredadores a acechar a sus presas o a las presas a evitar ser detectadas por depredadores, proporcionando ventajas directas de supervivencia. La evidencia de análisis de melanosomas en fósiles ha revelado que muchos dinosaurios emplumados tenían patrones de coloración complejos y llamativos. Anchiornis, como mencionamos, tenía un dramático plumaje de blanco y negro con una cresta roja. Sinosauropteryx tenía una cola con bandas alternas de color rojizo y claro, similar a los mapaches modernos. Microraptor tenía plumas negras iridiscentes que brillaban con tonos azules y verdes bajo ciertas condiciones de luz, similar a los cuervos modernos. Estos patrones de coloración elaborados solo tienen sentido en el contexto de la comunicación visual. No proporcionan ninguna ventaja para el vuelo y, en algunos casos, podrían incluso ser perjudiciales al hacer que el animal sea más visible para los depredadores. Pero en el contexto de la selección sexual y la señalización social, estos patrones tienen perfecto sentido evolutivo. Otra función propuesta para las plumas en dinosaurios no voladores es la incubación de huevos. Las aves modernas utilizan sus plumas para crear un microambiente cálido y estable para sus huevos durante la incubación. Fósiles de dinosaurios terópodos han sido descubiertos en posiciones de incubación, con sus cuerpos cubriendo nidos de huevos y sus brazos emplumados extendidos sobre los huevos en una postura protectora. Sitipati osmolskae, un oviraptórido del Cretácico tardío de Mongolia, fue encontrado en esta posición, con las impresiones de plumas claramente visibles rodeando el nido. Esta,
conducta de incubación habría proporcionado una fuerte presión selectiva para el desarrollo de plumas más grandes y eficientes en los brazos, creando estructuras cada vez más similares a las alas de las aves modernas, pero sin ninguna función de vuelo. Simplemente eran mejores mantas para mantener los huevos calientes. Curiosamente, esta teoría de la incubación conecta elegantemente con el eventual desarrollo del vuelo. Si los brazos ya habían evolucionado estructuras similares a alas para la incubación, entonces estas estructuras ya estaban disponibles para ser cooptadas para otras funciones, incluido el planeo y eventualmente el vuelo batido. Este es un ejemplo perfecto de exaptación, cuando una estructura que evolucionó para una función es posteriormente utilizada para una función completamente diferente. El vuelo, repensando su origen. La aceptación de que las plumas complejas evolucionaron independientemente del vuelo requirió una reevaluación completa de cómo evolucionó el vuelo en las aves. Si las plumas ya estaban presentes en dinosaurios terrestres, entonces el origen del vuelo no podía ser simplemente la historia de las plumas evolucionaron y entonces los animales pudieron volar. Tenía que ser más complicado. La nueva narrativa que ha emergido es significativamente más matizada y multifacética. Sugiere que el vuelo en las aves evolucionó a través de una serie de etapas, cada una con sus propias presiones selectivas y adaptaciones. Etapa 1. Termorregulación. Protoplumas simples evolucionaron en pequeños dinosaurios terópodos para el aislamiento térmico, probablemente en el Jurásico Medio o incluso antes. Etapa 2. Elaboración para exhibición. Las protoplumas se volvieron más complejas y diversas, desarrollando ramificaciones y estructuras para crear patrones visuales llamativos. Esto ocurrió a través de la selección sexual y la señalización social. Etapa 3. Expansión de superficies. En algunos linajes, particularmente aquellos que pasaban tiempo en árboles o en terrenos rocosos, las plumas en los brazos se expandieron para crear superficies más grandes. Esto podría haber sido inicialmente para incubación de huevos, o podría haber proporcionado ventajas en comportamientos de exhibición como despliegues de cortejo. Etapa 4. Protoalas para control aerodinámico. Los pequeños terópodos arborícolas que saltaban entre ramas o descendían de árboles habrían beneficiado de cualquier estructura que les permitiera controlar su descenso. Las protoalas, incluso si eran demasiado pequeñas para el vuelo, podrían haber ayudado a estabilizar saltos o a reducir la velocidad de caída, reduciendo el riesgo de lesiones. Etapa 5. Planeo. Con superficies alares más grandes y ligeras modificaciones en la anatomía del esqueleto, algunos linajes desarrollaron la capacidad de planear entre árboles o desde alturas. Esto proporcionó ventajas inmediatas para escapar de depredadores, capturar presas o moverse eficientemente a través de ambientes forestales. Etapa 6. Vuelo batido. Finalmente, en el linaje que condujo a las aves modernas, evolucionaron las especializaciones necesarias para el vuelo batido. Esternón con quilla para anclar grandes músculos pectorales. Modificaciones en la cintura escapular para permitir el rango de movimiento necesario para el aleteo. Reducción del peso corporal a través de huesos neumáticos, cola reducida y refinamiento continuo de las plumas para crear superficies aerodinámicas eficientes. Esta narrativa por etapas explica por qué encontramos tantos dinosaurios con características intermedias que no encajan perfectamente en categorías de volador o no volador. Anchiornis, con sus 4 alas pero proporciones inadecuadas para el vuelo sostenido, probablemente estaba en la etapa 4 o 5, usando sus protoalas para control durante saltos, pero no para vuelo verdadero. Microraptor, con su anatomía más refinada, probablemente estaba en la etapa 5, capaz de planeo eficiente pero no de vuelo batido prolongado. Sinornithosaurus, el fósil que inició esta revolución en nuestro pensamiento, probablemente estaba en la etapa 2 o 3. Sus plumas complejas eran principalmente para exhibición y posiblemente para incubación, con quizás algunos beneficios secundarios en comportamientos de salto y maniobra durante la caza.
Esta comprensión más matizada también ha llevado a reevaluaciones de otros aspectos de la evolución de las aves. Por ejemplo, durante mucho tiempo se debatió si el vuelo evolucionó desde el suelo hacia arriba, teoría cursorial, o desde los árboles hacia abajo, teoría arbórea. La nueva evidencia sugiere que esta es una falsa dicotomía. Diferentes linajes de dinosaurios emplumados probablemente exploraron ambas rutas, con algunos desarrollando capacidades de planeo desde los árboles, mientras que otros desarrollaban saltos controlados desde el suelo. El linaje que eventualmente condujo a las aves modernas podría haber incorporado elementos de ambas estrategias. Implicaciones más amplias. Reescribiendo la prehistoria. El descubrimiento de Sinornithosaurus y los subsecuentes hallazgos relacionados han tenido implicaciones que se extienden mucho más allá de la evolución específica de las plumas y el vuelo. Han forzado una reconceptualización fundamental de cómo era la vida durante la era de los dinosaurios. Las reconstrucciones populares de dinosaurios han cambiado dramáticamente. Donde antes imaginábamos criaturas escamosas similares a reptiles, ahora vemos animales cubiertos de plumas, con colores vibrantes y patrones complejos. Los dromeosáuridos, representados en películas como Jurassic Park como reptiles escalofriantes, ahora son reconstruidos con penachos de plumas, alas emplumadas y colas con plumas ornamentales, pareciéndose más a aves terrestres gigantes que a lagartos. Esta transformación visual va acompañada de una transformación en nuestra comprensión del comportamiento de los dinosaurios. Animales con plumas elaboradas para exhibición probablemente tenían comportamientos sociales complejos. Los patrones de cortejo, las jerarquías de dominancia, el cuidado parental, todos estos comportamientos que asociamos con las aves modernas probablemente estaban presentes en muchos dinosaurios terópodos. Los fósiles de dinosaurios en posiciones de incubación sobre nidos, como los mencionados oviraptóridos, ahora se interpretan en el contexto de comportamientos avanzados de cuidado parental. Estos dinosaurios no simplemente ponían huevos y los abandonaban como hacen muchos reptiles modernos. Estaban activamente incubándolos, regulando su temperatura, protegiéndolos de depredadores y, probablemente después de la eclosión, alimentando y cuidando a las crías durante periodos prolongados. Esta imagen de dinosaurios como padres dedicados, con complejas vidas sociales y patrones de comportamiento sofisticados, está mucho más alineada con las aves modernas que con los reptiles modernos. Y tiene sentido. Las aves son dinosaurios, los únicos supervivientes de un linaje que dominó la Tierra durante más de 150 millones de años. Los comportamientos que vemos en las aves modernas no evolucionaron de nuevo cuando aparecieron las aves, sino que son herencias de sus ancestros dinosaurios. El descubrimiento también ha tenido implicaciones para nuestra comprensión de la fisiología de los dinosaurios. La presencia de plumas para aislamiento térmico refuerza fuertemente la conclusión de que al menos muchos dinosaurios terópodos eran endotérmicos o de sangre caliente. Los animales de sangre fría no necesitan aislamiento. De hecho, el aislamiento sería contraproducente para un animal que depende del sol para calentarse. Las plumas solo tienen sentido en animales que generan su propio calor metabólico y necesitan retenerlo. Este metabolismo elevado habría tenido implicaciones en cascada para todo lo demás sobre estos animales. Sus requerimientos alimentarios. Los animales de sangre caliente necesitan mucho más alimento. Sus niveles de actividad podían mantener actividad sostenida en formas que los reptiles no pueden. Su distribución geográfica podían vivir en climas más fríos. Y su ecología podían ser depredadores activos y persistentes en lugar de emboscadores. La lección final. Humildad científica. La historia de Sinornithosaurus y la revolución de los dinosaurios emplumados enseña una lección profunda sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento humano. Durante décadas, los científicos habían construido un paradigma aparentemente sólido sobre la evolución de las plumas y el vuelo. Este paradigma estaba basado en la mejor evidencia disponible en ese momento,
y fue desarrollado por científicos brillantes y dedicados. Sin embargo, estaba fundamentalmente incompleto. Un solo fósil, preservado por un capricho de la geología en las cenizas volcánicas del Cretácico temprano, fue suficiente para desafiar y eventualmente derrocar este paradigma. Esto es tanto humillante como emocionante. Es humillante porque nos recuerda que nuestro conocimiento del pasado es siempre provisional, siempre sujeto a revisión basada en nueva evidencia. Pero es emocionante porque significa que siempre hay más por descubrir, siempre nuevas sorpresas esperando en las rocas. La resistencia inicial a Sinornithosaurus también nos enseña sobre los límites del pensamiento humano. Incluso los científicos, entrenados en el escepticismo y la objetividad, pueden aferrarse a sus teorías favoritas frente a evidencia contradictoria. Esto no es necesariamente malo. El escepticismo saludable es importante para prevenir que ideas no respaldadas se acepten prematuramente, pero debe ser equilibrado con apertura a genuinas revoluciones en el pensamiento. La clave está en dejar que la evidencia guíe las conclusiones, no al revés. Cuando múltiples líneas de evidencia independientes, todos apuntan en la misma dirección. Cuando fósiles de diferentes yacimientos, diferentes edades y diferentes continentes cuentan la misma historia, entonces es hora de revisar nuestras teorías, sin importar cuán cómodas o establecidas estén. Conclusión: el fósil que cambió todo. Cuando Xuxing se quedó paralizado frente a aquel fósil en 2003, no podía haber anticipado completamente cuánto cambiaría nuestra comprensión de la prehistoria. Sinornithosaurus millenni, con su cubierta completa de plumas complejas y su anatomía claramente terrestre, fue la pieza de evidencia que finalmente rompió el paradigma dominante sobre la evolución de las plumas. Hoy, 20 años después de su descubrimiento, la revolución iniciada por este fósil está completa. Los libros de texto han sido reescritos. Las reconstrucciones de museos han sido actualizadas. Las películas y documentales muestran dinosaurios con plumas, en lugar de escamas, y los científicos han desarrollado una comprensión mucho más rica y matizada de cómo evolucionaron las aves a partir de sus ancestros dinosaurios. Pero quizás lo más importante es que Sinornithosaurus nos ha recordado la importancia de mantener nuestras mentes abiertas a la posibilidad de que estemos equivocados. El pasado de la Tierra es vasto y complejo, y hemos apenas arañado su superficie. Cada año trae nuevos descubrimientos que desafían nuestras suposiciones y nos obligan a repensar lo que creíamos saber. Hay millones de fósiles todavía esperando ser descubiertos, enterrados en rocas de todo el mundo. Cada uno tiene el potencial de revelar secretos sobre la historia de la vida en nuestro planeta. Algunos confirmarán lo que ya sabemos. Otros, como Sinornithosaurus, nos obligarán a reescribir los libros. Esta es la belleza de la paleontología y de la ciencia en general. Nunca terminamos de aprender. Nunca llegamos a un punto donde podemos decir, ahora lo sabemos todo. Siempre hay más misterios por resolver, más preguntas por responder, más fósiles extraordinarios esperando a ser encontrados por algún agricultor afortunado en una cantera remota de China. Y eso, querido explorador del tiempo, es lo que hace que esta búsqueda sea tan apasionante. Nunca sabemos qué descubrimiento cambiará todo mañana. Nunca sabemos qué fósil será tan extraordinario, tan perturbador, tan revolucionario, que nadie se atreverá a explicarlo hasta que no tengan más remedio. Si te ha fascinado esta historia de descubrimiento, controversia y revolución científica, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles del pasado profundo de nuestro planeta. Déjame en los comentarios qué opinas sobre cómo un solo fósil puede cambiar completamente nuestra comprensión de la prehistoria. Y activa la campanita para no perderte el próximo misterio paleontológico. Tu apoyo significa el mundo para mí y me permite seguir trayéndote estas historias fascinantes. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario y nos vemos en la próxima aventura a través del tiempo.